Creo que es de lo más difícil que nos hemos enfrentado en este curso de ciencias políticas es entender el fenómeno ideológico, pero resulta que este concepto ideológico no se puede entender sin relacionarlo, como diría Paul Ricoeur, con utopía. Es bastante interesante cómo el estudio que hemos hecho de la ideología ha ido variando según el autor y hemos ido identificando cómo algunos le dan un factor negativo en el sentido que perjudica al sujeto o a la comunidad en su interrelación con la realidad. Y también hemos descubierto que también son esos lentes que nos permiten llegar a la realidad y llegar a ella habilita la posibilidad de transformación. Pero también hay algo bastante peculiar en la propuesta de Paul Ricoeur, porque es una de las ideologías fundamentales, o la concepción de ideología de Paul Ricoeur es fundamental, su aporte es trascendente porque tiene su base o está a la base de su concepto la persona, el sujeto. ¿Y qué tiene de importante esto? Pues básicamente rompe con el esquema de otros autores que lo antecedían o que, digamos, básicamente como Althusser proponían que la ideología básicamente era la reproducción de las condiciones de producción, es decir, más enfocadas en un modelo económico y cuáles son las ventajas de no construir un concepto de ideología basado en condiciones económicas, sino que tiene a la base al sujeto, es que ahora podemos formular un concepto ideológico o construir una concepción del mundo que se base en la relación material del sujeto con la realidad y que no dependa de sus condiciones económicas, y esto va a facilitar la armonía social, la construcción de la comunidad entre el sujeto y los demás para llegar a un nosotros, y eso es importante. Pero es comprensible que al iniciar este video muchos quizás ya conocen el concepto de utopía y no entendieron la lógica de qué relación juega la ideología con la utopía. Y para entrar en detalle, básicamente vamos a hacer una separación sencilla. Cuando hablamos de ideología, vamos a decir que es nuestra categoría de género, es decir, lo que abarca la totalidad en este caso. Y la utopía entra en la categoría de una especie, es decir, está dentro de la ideología. Pero aquí viene algo bien importante, porque cómo se relacionan es bastante complicado, porque hay diversas concepciones de esto. Y en este sentido, cuando partimos del concepto general, es decir, desde la ideología, ya ahí hay un problema, ya es complicado porque siempre que nos planteemos el problema de la ideología, siempre tiene que ver con la posición del otro, con cuál es la concepción ideológica de tal persona. Es que tal persona tiene problemas que son ideológicos y siempre se lo relacionamos a otras personas. Y eso es complicado porque nunca asumimos nuestro rol o nunca asumimos directamente con la capacidad que tenemos de plantearnos problemas ideológicos, o no asumimos las consecuencias de que nuestras decisiones, nuestra capacidad de resolver ciertas cosas son ideológicos y siempre se los atribuimos a alguien más. Partiendo de ello, ese concepto general ya plantea una dificultad. Ahora hay que asomarnos a la dificultad de entender utopía, porque básicamente es lo siguiente: si ya construimos la idea de que una ideología puede ser esa construcción de la realidad que nosotros decidamos y que no debemos de poner en manos de alguien más porque debe de ser consciente y crítica, en ese sentido, cuando, por ejemplo, voy a dar esto que ilustre de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, llego a la universidad y digo, bueno, quiero fundar un proyecto, y cuando hablo de proyecto, hablo de un proyecto político que no necesariamente debe de estar ligado a un partido político, pero sí es un proyecto político porque tiene objetivos, y estos objetivos son de transformación. ¿Qué vamos a transformar? Materialmente la realidad. Y en este sentido, como me planteo un proyecto político desde la docencia, mi proyecto político va a ser crear escuela. Y cuando hablo de crear escuela, no hago referencia a crear una escuela de primaria, de secundaria, de tercer ciclo. No hago referencia a esto, sino que a crear una escuela de pensamiento. Es decir, mi lógica es que juntemos a un grupo de profesores
que tengan una nueva visión, es decir, nos vamos a poner a estudiar qué concepciones existen del derecho, vamos a tomar problemas jurídicos de la actualidad y los vamos a tratar de entender. Y una vez que los entendamos, los vamos a resolver desde una visión crítica, es decir, fundamos la escuela crítica del derecho desde una perspectiva salvadoreña. Y esta va a ser mi escuela y este es mi proyecto ideológico, este es mi proyecto político. ¿Qué va a suceder cuando esta, que es una pretensión desde mi individualidad con los demás, cuando los demás no le encuentren básicamente no le den una función útil, no encuentren una utilidad práctica a esta escuela y digan, no, únicamente eso es para pasar debatiendo, solo quieren reunirse a tomar café, no investigan, no publican, no son capaces de escribir artículos científicos y así sucesivamente un montón de excusas. Y en ese sentido, los demás niegan mi proyecto político. En ese momento, el yo, es decir, mi persona va a asumir como alguien negó mi proyecto ideológico, se convierte entonces en una utopía. ¿Por qué? Porque como los míos, mis iguales con los cuales quería echar a andar mi proyecto político, decidieron no aceptar, sino negar ese proyecto, se convierte en utopía por mí. ¿Por qué? Se va a volver en algo inalcanzable. Ese es el primer punto. Las utopías son proyectos que no logramos alcanzar porque son demasiado complejos. Es decir, yo me pongo una meta que no puedo llegar a alcanzar. Ese es el primer punto, pero va a cambiar más adelante. ¿En qué sentido va a cambiar? De la siguiente forma, dicen algunos autores marxistas principalmente que las ideologías el concepto de ideología abarca el concepto de utopía. ¿Por qué? Porque esta utopía, en un sentido negativo, una utopía que no debemos de buscar, que no debemos de plantearnos, porque, aquí abro paréntesis, hay utopías que sí son buenas y que sí son, digamos, sistemas motivantes, sistemas motivadores, si lo queremos decir. Pero, según la perspectiva de algunos marxistas, la utopía se vuelve ideología cuando esta utopía es precientífica o es anticientífica. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, veamos algunos gobiernos, algunos países, algunas organizaciones de salud frente a alguna pandemia, no vamos a decir cuál, se plantean resolverla. Es decir, su utopía es que eliminar la pandemia, que existan los menos casos de contagio posible y que no existan muertes. Esta es una utopía, pero veamos si es una utopía en el sentido negativo, en el sentido de que los marxistas hablan de que está dentro de la ideología, va a ser cuando el plan de ejecución para que eso ocurra no tienen a la base pruebas científicas, no tiene a la base estudios científicos previos, sino que lo hacen por mera intuición. Es decir, viendo un caso particular, se plantean por mera intuición, es decir, deduciendo algunas cosas, yo comienzo a plantearme, bueno, si este virus actúa así, bueno, por lógica hay que evitar esto. Ese es un problema ideológico de una utopía porque se plantea un gran proyecto, una gran solución sin tener a la base el plano científico. Y al negar la ciencia, al ser anticiencia o ser precientífico, es una utopía, ideológica en el sentido negativo, porque esta utopía no nos va a permitir avanzar, al contrario, lejos de avanzar nos hará retroceder y nos hará echar a perder nuestro proyecto. Si el proyecto era evitar una pandemia, la hemos creado básicamente, le hemos dado fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos negado el pensamiento científico y ahí la utopía es negativa. Ahora bien, hay algo bastante fundamental. Dentro de la lógica, como veníamos estudiando a Paul Ricoeur, que era básicamente una forma de darle legitimidad a un sistema de autoridad, es decir, la ideología funciona para legitimar líderes, para legitimar sistemas de poder, para legitimar personas que son dominantes, que tienen capacidad de decisión. Hay algo importante. La ideología funciona
no solamente para dar legitimidad, sino que esta legitimidad tiene un objetivo dentro de los grupos dominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que nos dominan, aquellos que pretenden dominar a una población, a un grupo específico, pretenden buscar esta legitimidad porque hasta los liderazgos, los países, los gobiernos más crueles, las dictaduras más rígidas y brutales, nunca pretenden gobernar desde la fuerza bruta propiamente. Si bien es cierto, la utilizan y está realmente comprobado que es la base de cómo se mantienen en el poder, no pretenden hacer todo así, sino que pretenden conseguir que al fin y al cabo la población colabore con su pretensión. Es decir, que la población al fin y al cabo colabore de su consentimiento, que esté sumiso, que esté dispuesto a acceder en ese sentido. Y esa es la función que tiene la ideología. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, voy a hacer esto porque prefiero no morir. Y en ese sentido, al asegurarnos nosotros la vida, como ya vimos en clases anteriores, que es un concepto ético, nosotros asumimos una postura ideológica. Permitimos que el otro nos domine y le damos, y abro comillas, cierta legitimidad. Esa es una función que tiene la ideología en este caso. También, como decíamos en la clase pasada, la ideología se plantea romper una tensión entre la pretensión de los dominantes de dominar y la creencia de los dominados en que el líder o quien domina va a cumplir sus ofertas para legitimarse. Es decir, cuando escuchamos campañas políticas, esa campaña está diseñada en un grupo de pretensiones. Es decir, crean sus pretensiones y crean todo un discurso para que nosotros creamos en ellos. Es decir, pongamos nuestra fe en ese proyecto político. Pero aquí viene quizás el aporte más fundamental en ideología de Paul Ricoeur. ¿Por qué? Marx planteó un concepto muy importante que se llamaba plusvalía, el plusvalor. Pero aquí es lo importante. Esta plusvalía no debe de entenderse únicamente en un sentido que tenga que relacionarse en términos económicos o en las estructuras de producción, sino que es necesario también la plusvalía en la estructura de poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo la plusvalía se relaciona con la ideología? Bueno, pues de la siguiente forma. Es la plusvalía una pretensión de legitimidad, pero toda autoridad pide más de lo que los miembros del grupo están dispuestos a ofrecer en cuanto a creencia o credo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, esa plusvalía vista desde la ideología es, por ejemplo, nosotros necesitamos que nuestra universidad, por ser la única universidad pública, sea 100% gratuita, que tengamos la capacidad de producir pensamiento científico, que nuestros docentes sean investigadores científicos, que nuestros estudiantes salgan preparados para enfrentarse a la realidad y puedan entenderla y al mismo tiempo transformarla. Esta es una pretensión que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué hará la plusvalía dentro del concepto ideológico? Básicamente será cuando alguien nos ofrezca algo más, es decir, más allá de lo que nos pueden ofrecer. De repente va a llegar alguien no solo a ofrecernos aquello que es posible, sino que nos va a ofrecer cosas que son imposibles. Y ese plusvalor, es decir, ese conjunto de creencias extra que nos ofrece, nosotros debemos de aceptarla. Y cuando la aceptamos, estamos cayendo en un juego de legitimación. Por tanto, y aquí pensando lo que acabo de decir, hay que tener cuidado cuando digo debemos, porque no es una obligación, ese momento donde nosotros compramos ese discurso de que nos ofrecen algo más de lo que es posible, hemos caído en un momento ideológico. A tal grado que la ideología, aquí vamos a tener otra definición de ideología según Paul Ricoeur quizás,
Pongamos el segundo momento de la ideología de Paul Ricoeur es cuando la ideología es un sistema de motivaciones legitimantes del orden establecido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros como población, como comunidad, compramos el discurso que las cosas están como están porque así deben de ser. Es decir, le damos legitimidad al sistema tal cual está. Por tanto, y aquí hago un adelanto, no olvidemos que en el primer video analizamos una canción de un artista urbano. No lo olvidemos, al final de este video vamos a entrar a estudiar esto. Pareciera que hay sistémicamente una lucha porque todos aceptemos este sistema tal cual es, porque así está bien, ¿sí? Eso, cuando nosotros creemos que todo funciona de esa forma, porque así debe de ser, hemos caído en una ideología. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué sucede en lo siguiente? Acordémonos que este video trataba de relacionar utopía e ideología. Y aquí vengo a dar la relación y su diferencia. Ideología como género básicamente es que cuando planteamos una concepción del mundo, es decir, tenemos una estructura de ideas, la ideología es básicamente algo que hace referencia a pasado. ¿Por qué? Tenemos una concepción del mundo basada en hechos. Y los hechos son únicamente lo que ya pasó. Por tanto, la ideología tiene su fundamento en un carácter histórico. Ahora bien, la ideología, en cambio, la utopía, en cambio, nos remite a futuro. ¿Por qué? Plantea esta concepción del mundo que yo quisiera tener o a la cual quisiera acceder. Por tanto, y aquí es bastante importante un teórico que se llama Asofeifa, que dice y compara la ideología básicamente es imaginación como un cuadro. Es decir, yo puedo observar un cuadro y lo tengo detallado fijamente. Esa es mi ideología. Yo sé perfectamente qué concepciones del bien tengo, qué concepciones del mal he construido. Eso es ideología. En cambio, la utopía es imaginación de ficción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me pongo a pensar y a crear un futuro que no he determinado aún o que no existe. Por tanto, la utopía hace referencia a futuro y está concebida o está creada a partir de mi concepción del mundo.